Convicción Radio, siempre por la verdad. El varón obediente cantará victoria. Este texto de los Proverbios lo aduce San Ignacio en una de sus cartas sobre la obediencia, queriendo significar que si el varón espiritual escucha los consejos y las normas de su director o superior, no tiene peligro de extraviarse ni de ser vencido del enemigo. Antes, por el contrario, logrará acertar con la verdad y triunfar de sí mismo, que es el más noble de los triunfos. En este mismo documento, enaltece el valor espiritual de la obediencia, que es como un martirio que continuamente corta la cabeza del propio juicio y voluntad, poniendo en lugar de la suya la de Cristo nuestro Señor, manifestada por su ministro. Pocos disgustos más amargos experimentó Ignacio que cuando supo que su doctrina sobre la obediencia era mal entendida en la provincia lusitana, ya que algunos súbditos se excusaban de obedecer y aún criticaban la conveniencia de ciertos preceptos, mientras los superiores se mostraban excesivamente condescendientes. Fue entonces cuando, recogiendo las enseñanzas de la tradición ascética de la Iglesia y repitiendo con orden más sistemático las ideas que ya él había expuesto en otras cartas, desarrolló en un tratado cabal sobre la virtud de la obediencia. Es de gran trascendencia en toda la espiritualidad ignaciana. Esquemáticamente, podría resumirse así. Primero, la obediencia debe ser virtud característica de los miembros de la compañía. Segundo, principio fundamental de la obediencia: ver en el superior no sus cualidades personales, sino la representación de Cristo. Pues no porque el superior sea muy prudente, ni porque sea muy bueno, ni porque sea muy cualificado en cualesquiera otros dones de Dios nuestro Señor, sino porque tiene sus veces y autoridad, debe ser obedecido. Ni al contrario, por ser la persona menos prudente se le ha de dejar de obedecer en lo que es superior, pues representa la persona del que es infalible sapiencia. Tercero, grados de la obediencia: de ejecución, de voluntad y de entendimiento. La obediencia de ejecución es de escaso mérito, y no merece el hombre por no llegar al valor de esta virtud, si no se sube al segundo de hacer suya la voluntad del superior, en manera que no solamente haya ejecución en el efecto, pero conformidad en el afecto con un mismo querer y no querer. Procurad de hacer entera la resignación de vuestras voluntades. Ofreced libremente la libertad que Él os dio a vuestro Criador y Señor en sus ministros, en lo cual no se pierde el libre albedrío, antes se perfecciona. Pero quien pretende hacer entera y perfecta oblación de sí mismo, además de la voluntad, es menester que ofrezca el entendimiento, que es otro grado y supremo de obediencia, no solamente teniendo un querer, pero teniendo un mismo sentir con su superior, sujetando el propio juicio al suyo, en cuanto la devota voluntad puede inclinar el entendimiento. Cuarto, medios para conseguir tan alta perfección. Yo os respondo con San León Papa: ninguna cosa hay difícil a los humildes, ni áspera a los mansos. Hay en vosotros humildad, haya mansedumbre, que Dios nuestro Señor dará gracia, con que suave y amorosamente le mantengáis siempre la oblación que le habéis hecho. No consideréis la persona del superior como hombre sujeto a errores y miserias. Mirad antes al que en el hombre obedecéis, que es Cristo. Buscar siempre razones para defenderlo, a lo cual ayudará el tener amor a lo que la obediencia ordena, presuponiendo y creyendo, en modo semejante al que se suele tener en cosas de fe, que todo lo que el superior ordena es ordenanza de Dios nuestro Señor y su santísima voluntad,
sin inquisición ninguna proceder, con el ímpetu y prontitud de la voluntad deseosa de obedecer a la ejecución de lo que es mandado. Concluye refiriéndose a la jerarquía universal que reina en toda la creación, en los coros angélicos, en los orbes estelares, y lo mismo se ve en la tierra, en la política seglar bien ordenada, y en la jerarquía eclesiástica que se reduce a un universal vicario de Cristo nuestro Señor. Y cuando esta subordinación es mejor guardada, el gobierno es mejor, y de la falta de ella se ven en todas congregaciones faltas tan notables. Las últimas líneas proponen el ejemplo de Cristo, aludiendo como en un acorde final al modelo supremo de quien redimió por obediencia el mundo perdido por falta de ella, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con nítida claridad expone su doctrina sobre la obediencia. San Ignacio ha merecido el título de doctor de la obediencia, y es que no sólo escribió magistralmente sobre ella, sino que la juzgaba virtud esencial y compendio de todas las virtudes. Sin ella no hay humildad posible, y tampoco puede darse una dirección espiritual de positiva eficacia. Ignacio, en su vida ordinaria de superior general, no fue autoritario. Todo lo contrario. No le gustaban los preceptos en virtud de santa obediencia. Procuraba conocer las aficiones de sus hermanos para acertar a encaminarlos amorosamente. Mostraba este amor no cargando a sus hijos más de lo que buenamente podían llevar, y que antes anduviesen descansados que ahogados, y no menos en examinar y procurar de entender las buenas inclinaciones que tenían, para gobernarlos conforme a ellas y llevarlos más suavemente a toda perfección. Si es verdad que Ignacio amaba la jerarquización en todo, como el medio más apropiado para que reinase el orden, y si era partidario de que el superior gozase de plenos poderes dentro de la esfera de su cargo, en ningún modo propugnaba un régimen de gobierno centralizado y absolutista. Quería más bien que los superiores mayores comunicasen sus poderes a los superiores locales, dejándoles la máxima libertad de acción. Y así lo hacía él. Mostraba asimismo este amor con la confianza que hacía de la persona a quien encomendaba algún negocio importante, dándole las instrucciones que le parecían, o firmas en blanco, y crédito, y dejándole hacer según la capacidad y talento de cada uno. Y si le avisaba de algunas cosas particulares que al padre se le ofrecían, añadía: vos, que estáis al pie de la obra, veréis mejor lo que se debe hacer. Así dice que obraba quien vivía con él. Con Cristo y con la Iglesia. Ignacio no era partidario de conducir a los demás según su propio espíritu y temperamento. Ningún hierro, decía, es más pernicioso en los maestros de las cosas espirituales que querer gobernar a los otros por sí mismos y pensar que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Esto no quita que dentro de la espiritualidad común a todos los fieles cristianos, el director inculque y recomiende aquellas tendencias que él mismo sigue. Así lo hacía Ignacio, arrastrando hacia la vida apostólica a cuantos se ponían bajo su dirección y tenían aptitudes para el apostolado. Hubo, sin embargo, quienes después de hacer con él los ejercicios, se encaminaron hacia la cartuja, como el maestro burgalés Juan de Castro. Lo que a todos indistintamente les infundía
era un noble afán de servicio y amor a Cristo. Que la espiritualidad ignaciana es cristocéntrica, nadie puede ponerlo en duda. Es evidentemente el rasgo más llamativo de la vida ordinaria de Ignacio y de su doctrina ascética. Sólo cuando nos internamos en las abismáticas profundidades de su vida mística, vemos que allí domina la piedad trinitaria, y aun esas inefables comunicaciones suele experimentarlas en unión con Cristo mediador y con ocasión del sacrificio de la misa. Cifró todo su ideal en imitar a Cristo, en conformarse a Cristo y en servirle y glorificarle. Lo que instantemente pide y suplica en la segunda semana de ejercicios es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para amarle más y seguirle mejor. En las meditaciones de la tercera semana o etapa, su petición es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y en la cuarta, delante de Jesús resucitado, lo que quiere es pedir gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Su oración favorita se dirige a la humanidad de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. El libro en que más se deleitaba es el de la imitación de Cristo. Uno de los santos a quien más devoción profesaba y de quien tomó el nombre era San Ignacio de Antioquía, porque había leído en el Flos Sanctorum que cuando los verdugos le abrieron el corazón encontraron en él estas 3 letras de oro: J.H.S., monograma del nombre de Jesús que Ignacio escogió como blasón de la compañía. Jesús, ¡ay Jesús! Eran jaculatorias que salían frecuentemente de sus labios, como una respiración amorosa del corazón. Ya en Montserrat, el monje encargado de atender a los pobres se fue al abad diciendo que aquel peregrino era loco por nuestro Señor Jesucristo. El más frecuente apelativo con que designa a Cristo es el de Señor nuestro, repetido infinitas veces. Otras formas de nombrarle son Jesús, Cristo, Criador nuestro, Rey eterno y Señor universal, sumo y verdadero capitán, etc. Expansión natural del amor a Cristo era el amor a la Iglesia, de la que Cristo es cabeza y esposo místico. Al servicio de la Iglesia católica, apostólica, romana, se consagró con una entrega y devoción total, procurando de 1000 maneras su defensa, su dilatación, su gloria, y conformándose enteramente al espíritu eclesiástico y al magisterio de los papas. Son bien conocidas las reglas para sentir con la Iglesia que Ignacio puso como epílogo de sus ejercicios espirituales, y que deberían servir de piedra de toque para discernir la mentalidad pura y genuinamente católica de la falsa. 2 de estas reglas típicamente ignacianas nos indican el sentir de Ignacio en este punto. La primera: depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. La 13. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro, que dio los mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Era sumamente respetuoso con las decisiones de la Iglesia. Acostumbrados a mirar a Ignacio con arreos militares, como abanderado de la gloria de Dios, como paladín de la contrarreforma,
como doctor de la obediencia, como cabeza organizadora, como padre de apóstoles, a quienes desparrama por todo el mundo, y sin negar que todos estos títulos le cuadran a maravilla, descuidamos a veces el mirar a lo interior de su corazón, como si Loyola no fuese otra cosa que un hombre de acción, un gobernante, un estratega, con toda el alma en tensión y los 5 sentidos abiertos para recibir las necesidades de la Iglesia, los avances de sus hijos y los movimientos que se dibujaban en todos los frentes de combate. Y sin embargo, Ignacio es, ante todo y sobre todo, un hombre de Dios, un contemplativo, un místico. Cosas diversas me ha contado, escribe Laínez, de visitaciones que ha tenido sobre los misterios de la fe, como sobre la Eucaristía, sobre la persona del Padre, especialmente, y por un cierto tiempo, creo, sobre la persona del Verbo, y últimamente sobre la persona del Espíritu Santo. Y me acuerdo que me decía que en las cosas de Dios nuestro Señor ahora más se sabía pasiva que activamente, lo cual personas que contemplan, como Sagero y otros, ponen en el último grado de perfección. Es tan tierno en lágrimas de cosas eternas y abstractas que me decía que comúnmente 6 o 7 veces al día lloraba. Debió de ser Laínez uno de sus más íntimos confidentes en estas materias, pues Nadal se remite a él cuando refiere los dones con que Dios favorecía a Ignacio. Me dijo de Ignacio el maestro Laínez: goza de la familiaridad divina en modo privilegiado, pues ha superado toda clase de visiones, tanto las reales de ver presente a Cristo, a la Virgen, etc., como las sensibles e imaginativas, y se halla ahora en las puramente intelectuales, como en ver la unidad de Dios. De labios del mismo padre Ignacio he sabido yo después que contempla las personas divinas, de las cuales recibe distintamente dones diversos, y en esta contemplación encuentra a Dios cada vez que se pone en oración. Ignacio es un hombre de gran familiaridad con Dios. Este encontrar a Dios, tan recomendado por él a todos sus dirigidos, como uno de los frutos más preciados de la oración, y como una oración prolongada y continua en medio de las ocupaciones diarias, consistía en una devoción íntima, con un sentido inefable de la presencia divina, lo cual en Ignacio iba muchas veces acompañado de visiones y otros carismas sobrenaturales. Un compañero suyo nos dice: un día me llamó con un aspecto de persona que estaba más recogida que de ordinario, y me dijo que había hecho muchas ofensas a Dios nuestro Señor después que le había comenzado a servir, pero que jamás había tenido consentimiento de pecado mortal. Antes había ido siempre creciendo en devoción, esto es, en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que nunca en toda la vida. Y cada vez y hora que quería encontrar a Dios lo encontraba, y que también ahora tenía muchas visiones, máxime de aquellas de arriba que he dicho, de ver a Cristo como sol. Cuando decía misa, tenía también muchas visiones, y que cuando hacía las constituciones, las tenía asimismo muy frecuentemente, y que ahora puede afirmarlo más fácilmente, porque cada día escribía lo que pasaba por su alma y lo hallaba escrito. Y así me mostró un fajo grande de escrituras, de las cuales me leyó buena parte. Las más eran visiones que veía en confirmación de alguna de las constituciones, viendo unas veces a Dios Padre, otras veces las 3 personas de la Trinidad, y otras la Virgen, que intercedía o que confirmaba. Mientras su cuerpo enfermizo corría por las calles de Roma, o despachaba negocios enojosos y complicados en su pobre estancia de Santa María de la Estrada, un mundo celeste y prodigioso
se movía en el alma de Ignacio. Nos cuenta el padre González de Cámara: levantábase nuestro padre ya en este tiempo, por orden del médico y en atención a sus continuas enfermedades, un poco más tarde que los hermanos. Rezaba luego las avemarías que le habían señalado en sustitución del oficio divino, y acabado eso, entraba en una capilla que estaba junto a su cámara, a oír misa los días que no la decía. Después de la misa, quedábase en oración por espacio de 2 horas, y para que no le estorbasen, mandaba que todos los recados que para él viniesen a la portería me los diesen a mí, que era ministro, en su lugar. Algunos de los cuales, por ser de importancia y de personas a quien convenía que él respondiese luego, se los llevaba yo mismo a la capilla. Acuérdome que todas las veces que a eso entré, que fueron muchas, lo hallé con un rostro y semblante tan resplandeciente que con no ir con la mira y la imaginación, sino en el recado, quedaba espantado y como fuera de mí. Porque no era como lo que muchas veces había visto en personas devotas cuando están en oración, sino que claramente parecía cosa de los cielos y muy extraordinaria. Pero nada nos dice tanto de su oración altísima y de los dones divinos que el Señor le comunicaba como unas páginas de su diario espiritual. En él podemos vislumbrar un poco la altura mística a que llegó Ignacio. Narraciones de vida de santos y santas, e inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.